¿Es el Paraguay un país sin problemas? No, desde luego que no. Pero ¿cuál es la raíz de nuestros problemas? ¿Cuál es el verdadero problema del Paraguay? Al concluir la Gran Guerra, la Guerra Grande, el Paraguay quedó totalmente destruido. La visión del Paraguay poderoso entonces quedó totalmente interrumpida. Y luego de 150 años, 7 generaciones, recién ahora suceden dos cosas que nunca antes sucedieron. Por un lado estamos entendiendo lo que sucede, empezamos a entender. Y por otro lado tenemos la posibilidad de desarrollar las capacidades necesarias para reconstruir el Paraguay. Algunos pocos, que entienden que la Guerra Grande tiene mucho que ver con lo que hoy vivimos, tampoco llegan a entender por qué otras naciones pudieron reponerse de una guerra así y no el Paraguay. En realidad la escala de destrucción es totalmente diferente. Japón, por ejemplo, al concluir la Segunda Guerra Mundial, tenía 74 millones de habitantes. Alemania tenía 80 millones. Y un plan Marshall que respaldaba su despegue económico. Hay algo que se destaca en realidad en la atmósfera del Paraguay, que lastimosamente es tan generalizado que muy pocos pueden ver. Y es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que está en todas partes no se pueda ver? Bueno, precisamente por eso, porque está en todas partes. Y ya forma parte de nosotros. Es como el ruido del aire acondicionado a la noche. Nadie lo percibe. ¿Por qué? Por lo menos los aires de ventana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro filtra aquello que tiene que filtrar para sobrevivir. Ese es un fenómeno muy conocido en las neurociencias. Entonces se coló esta situación en nuestra forma de pensar, de actuar, de planear, de ejecutar, de hablar, de decidir. En todas partes está el mismo fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? El desorden. Pero necesitamos entender primero qué es el orden para entender el desorden. Bueno, el orden no es otra cosa que una situación en la cual el estado de algo coincide con el diseño de esa cosa. O sea, todo tiene un diseño y cuando el estado actual de algo coincide con ese diseño, entonces está en orden. Y si no coincide, está en desorden. En el desorden, todo es relativo, todo es negociable, todo es absurdo. Es como hacer un sándwich sin pan. No tiene éxito. El sí no es sí, el no no es no. Y eso hace muchísimo daño a la nación. La Gran Guerra dejó un legado con el cual todos los paraguayos tenemos que luchar, el desorden. ¿Y cómo se llama la capacidad para producir orden y evitar el desarrollo del desorden? Se llama disciplina. Y tenemos que trabajar en eso a todos los niveles. No solo en las escuelas, no solo en las familias, en todas partes. Si yo tuviera que decir cuál es la gran batalla que todos los paraguayos tienen que pelear, diría que no es la educación, no es la corrupción, no es la desigualdad, no es la pobreza, es el orden. Necesitamos trabajar con el orden. Si atacamos los síntomas en desorden, entonces el éxito nunca vendrá. Todo esto en realidad, la educación, la falta de educación, la corrupción, la desigualdad, la pobreza, son simplemente síntomas de un fenómeno oculto, de una enfermedad oculta y generalizada. Pues ese es el gran problema del Paraguay. Todos los demás son síntomas de una sola enfermedad. Y si no atacamos esa enfermedad, si solo nos enfocamos en los síntomas, jamás se solucionarán verdaderamente los problemas. Esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de orden. Un ejemplo claro es la situación generada con el dinero del FONACIDE, aplicado a la educación. O el dinero de Itaipú para mejorar las condiciones del mercado 4. El dinero está, pero los propósitos no se cumplen. ¿Por qué? Porque no se respeta el diseño. O sea, hay desorden. El Paraguay no tiene problemas de dinero, tiene problemas de orden. Y en el desorden, ¿cuál es el dinero que alcanza? Ninguno. Pero, ¿cuál es el origen de este fenómeno? ¿Por qué nosotros? Bueno, es como la apendicitis. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, pero de fácil solución.
Esto tiene su origen en la guerra y responde a una situación extrema por la que atravesamos. Altos niveles de estrés debido a la guerra, al hambre, a las enfermedades, a las muertes, a las carencias y sobre todo a la incertidumbre. Todo esto derivó en un estrés postraumático. Antes no conocíamos este término, hoy lo conocemos bien. Con altísimos niveles de una hormona de respuesta a este tipo de situaciones, el cortisol. O sea, cuando hay una situación de estrés, automáticamente se libera cortisol, pues el cortisol nos defiende de la situación de peligro. Los efectos del cortisol en la conducta recién ahora empiezan a conocerse. Fíjense, falta de pertenencia, falta de concentración en los detalles. Claro, hay una situación de peligro que enfrentar, entonces ¿cómo puede uno centrarse en los detalles? Individualismo extremo, poca empatía, escasa cooperación, agresividad, dificultad para planear, desconfianza extrema y pensamiento a corto plazo. Claro, eso es lo que necesitamos para reaccionar ante el peligro. Pero cuando eso se cuela en la sociedad y permanece en la sociedad, ahí empiezan los problemas. Son los efectos directos de esta sustancia que se eleva ante las situaciones de estrés y de peligro. ¿Les resulta familiar todo esto? Bueno, las generaciones sucesivas a la guerra eran emocionalmente inhábiles para reconstruir el Paraguay. Entonces, nuestros análisis históricos se han basado más en los personajes que en la patria, más en los detalles sin importancia que a lo que verdaderamente puede explicar la realidad de hoy. ¿Alguna vez nos pusimos por qué pensamos como pensamos? ¿Alguna vez se plantearon la situación de estrés postraumático de las mujeres y los niños sobrevivientes de la guerra? ¿Y cuáles son los efectos en la educación, en la economía? Bueno, lastimosamente, durante 7 generaciones nos olvidamos de los niños. No hemos invertido en ellos. Y no me refiero al dinero. Yo recuerdo expresiones tales como a los niños se los ve, pero no se los escucha. Eso decían los padres para que los niños no hagan ruido, para que no hablen, para que no opinen. Y por supuesto tampoco les hablaban. De algún modo todos nos convertimos en analfabetos emocionales. Rafael Barret, escritor español que vino en los años de posguerra, describe a los niños del Paraguay de una manera dramática. Dice, y he visto a los niños que mueren por millares bajo el clima más sano del mundo. Los niños esqueletos, de vientre monstruoso, los niños arrugados que no ríen ni lloran, las larvas del silencio. ¡Wow! Esto debe movernos a una profunda reflexión. Nuestros esquemas de pensamiento en realidad son el resultado de esta guerra, ya sea que lo creamos o no. Hemos identificado claramente 4 aspectos en este sentido, en este esquema de pensamiento. Primero, falta de modelos de gestión, o sea, no sabemos hacer aún un montón de cosas, no solo los empedrados. Segundo, una actitud incorrecta debido al cortisol, o sea, estamos hablando de lo que ya describimos, la falta de pertenencia, la poca empatía. Tercero, la ceguera al desorden, que también ya describimos. Y cuarto, un pensamiento muy escaso, donde todo parece ser corto, pequeño, apretado, mínimo. Incluso nuestras expectativas en relación al país y a nosotros mismos. ¿Alguna vez escucharon paraguayos hablando, diciendo, por ejemplo, yo voy a ser el mejor del mundo? ¿O alguna empresa que pretenda ser la más eficiente del mundo, por ejemplo? No. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Bueno, eso generó muchísimos problemas de autoestima, pero es simplemente porque no sabemos quiénes somos y cuánto valemos. Henry Ford decía, si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Definitivamente nuestra forma de pensar se vio afectada por esa guerra. Y los efectos negativos de ella desaparecerán en la medida que profundicemos en este análisis y cambiemos definitivamente esta situación. Pero hay una excelente noticia que viene de la mano de las neurociencias. Los últimos descubrimientos de la neuroquímica en particular indican que hay una sustancia que puede revertir completamente esta situación, la oxitocina. Esta sustancia está presente en nosotros y se libera cuando recibimos estima,
actos de generosidad, afecto, pero por sobre todo honra. O sea, cuando la gente reconoce nuestro valor o cuando nosotros reconocemos el valor de la gente. Es el antídoto perfecto a la falta de pertenencia y a las decisiones egoístas. De hecho, los científicos la llaman la molécula moral, pues al liberarse nos hace tomar decisiones altruistas, desprendidas, decisiones empáticas. O sea, nos da la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es impactante, ¿verdad? Bueno, yo en realidad no tengo la menor duda de que el Paraguay volverá a brillar, porque el Paraguay es poderoso.